Listo, magnífico. Entonces, iniciamos nuestro espacio. Muy buenas noches a todas y todos, muy honrados de su puntualidad y la presencia dentro de este espacio construido por Asohouse. Hoy tenemos un evento pues bien importante, bien interesante, con dos invitados muy especiales, ¿sí? Estos de los eventos que más les gusta a nuestra comunidad porque aborda temas de suma importancia como es el futuro legislativo de las rentas cortas, del conflicto a la regulación inteligente, ¿sí? Para este espacio que hemos decidido crear, hemos invitado a a dos personas muy interesantes. Entre esos está Mauricio Toro. Mauricio Toro, acá les voy a hacer una pequeña introducción desde la óptica del relacionamiento que ha tenido con Asohouse y con el gremio. Mauricio Toro ha sido una persona que desde hace varios años, creo que a Mauro, los primeros contactos que tuve con él fue hace más de 4 años, y es cuando íbamos en representación del gremio y de la vivienda turística colombiana a participar en la Comisión Sexta en debates sobre algunos proyectos de ley relacionados con el régimen de propiedad horizontal, ¿no? Con la ley 675 de propiedad horizontal. Ahí conocimos a Mauricio y su visión sobre el sector, de la vivienda turística y las rentas cortas en Colombia. Y desde ese momento hemos tenido una relación muy interesante, muy importante. Ha sido una persona que ha aportado con su conocimiento, ya se presentará y él contará su experiencia en diversos espacios de la organización y en diversos espacios del sector. Y tenemos también otro invitado que viene del sector también emprendedor, viene del sector, de la innovación en los negocios, que es Camilo Londoño, con el cual vamos a tener una visión desde el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Y bueno, esperamos que esto sea un espacio de sumo provecho para todas y todos ustedes, donde resolvamos dudas, donde eh, abramos el diálogo a estos temas que atañen a nuestro sector. Y nuevamente lo menciono, acá el enfoque de este webinar es el futuro legislativo de las rentas cortas, del conflicto a la regulación inteligente. Siempre desde Asohouse, con una postura y una visión desde lo positivo y desde lo propositivo para el sector y la industria del turismo en Colombia. Quiero que por favor, mientras vamos desarrollando el espacio, nos vayan contando en el chat desde dónde se conectan. Ya veo que Luz Elena García se conecta desde Medellín. También veo aquí caras conocidas. Se conectó Alberto Camargo, vicepresidente de Asohouse y líder de la comunidad de anfitriones de Airbnb de la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches desde Cúcuta. Se conectan desde Bogotá. Nelson del sector de los Glampis, Richard Finlow desde Cartagena. Buenísimo, buenísimo, qué chévere. Soy La Luz Ariza, también parte de la junta directiva y líder comunitaria de la ciudad de Barranquilla, líder comunitaria de Airbnb. Mira, desde San Gil, Jairo Jaramillo de Cota, Cundinamarca. MD Tower desde Medellín, Mosquera, wow, se están con el Cali, desde todas las regiones. Qué bueno, qué chévere, qué chévere. Y bueno, no se diga más, iniciemos con el espacio. Le doy la palabra a Mauricio y después para que se presente, y después le damos la palabra también a Camilo. Mauricio, bienvenido, me alegra saludarte. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Muchas gracias a su host, muchas gracias Juan Camilo por invitarme. Buenas noches a todas las personas que están aquí. Veo a Camilo, además un gran amigo y aliado en estas luchas, a Claudia Ruiz, mejor dicho, a grandes amigos que hoy hacen parte de este gran espacio de negocios, porque al final, pues, esto es lo que reúne a su host y son empresarios y gente que cree en un país con libertades económicas. Y ese soy yo, un defensor del emprendimiento, de la tecnología. Llevo muchos años trabajando desde diferentes sectores
por las libertades que nos da a nosotros la tecnología y por nuestros derechos, por el derecho a poder, pues de alguna manera, explotar nuestros bienes dentro del marco de la ley, como lo hemos venido haciendo. Entonces, pues mi hoja de vida se ha dedicado muchos años al emprendimiento, a la industria de la tecnología y la consultoría. Fui presidente de Impulsa Colombia, que es la agencia del Estado que se encarga de promocionar la tecnología, la innovación, el emprendimiento, y durante 2 años pues apoyé a muchos emprendedores y apoyamos pues grandes ideas. También he sido docente universitario, además de emprendedor pues y presidente de Impulsa. Estuve en el Congreso, fui representante a la Cámara en el 2018 al 2022 y ahí nos conocimos porque vi en varias oportunidades cómo quisieron prohibir pues los hospedajes y los arrendamientos de rentas cortas, vi cómo trataron de torpedear lo que implican estas libertades económicas, vi cómo trataron de ponerle trabas y siempre defendí pues el derecho que tiene cada ciudadano y colombiano a hacer con su propiedad privada lo que a bien le parezca dentro del marco de la legalidad como se hace aquí, y muchas intenciones ha habido en diferentes espacios para tratar de complicar el negocio, para tratar de prohibirlo, para tratar de torpedearlo, en lugar de permitirnos tener un diálogo, conversación para poder garantizar una regulación adecuada que a todos nos interesa. Fui presidente del ICETEX hasta hace poco y hoy estoy otra vez en esta carrera de llegar al Congreso a defender lo que hay que defender, que es la tecnología, que son los derechos individuales de los ciudadanos, que son los emprendimientos que en este país generan tantas posibilidades, pero que cada vez les quieren clavar más dificultades y los quieren poner a hacer fila, y eso no lo podemos permitir. Además aliado de la tecnología, presenté varios proyectos de ley para regular criptoactivos, para hacer sandboxes regulatorios alrededor de la tecnología, defendí las plataformas de transporte porque creo que cada ciudadano debe tener la libertad de escoger en qué se mueve y cómo se moviliza, así que aquí estoy yo, un aliado del sector que quiere defenderles, que quiere llevar sus banderas, y al final pues agradezco y cierro con esto, Juan Camilo, que nos abras un espacio, porque los gremios hoy han entendido la importancia de permitir exponer ideas a quienes defendemos cada uno de esos espacios. Gracias a esto he estado, digamos, no solamente aquí, sino en casi 14 gremios que nos han permitido hablar y conversar, porque perdieron la timidez de hablar de política, porque al final la política tiene que ver con todo. Cada gremio tiene sus representantes, la ANDI lo tiene, FENALCO lo tiene, Asoleche lo tiene, Asopapa lo tiene, todos, Fedegan los tiene. Cada gremio dice, necesitamos gente que defienda nuestro sector, que se dé la pelea, que nos tienda puentes de conversación entre el sector público y el privado. Y aquí estoy yo. Quiero ser su representante, quiero representarlos a ustedes para poder ser un puente de conversación y sobre todo proteger el negocio de ustedes, el sector, la industria, la tecnología y las libertades de cada ciudadano. Así que gracias otra vez. Listo, gracias Mauro, ¿no? Gracias por estar acá presente. Sin lugar a dudas, eso lo hemos venido comprendiendo, ¿no? En el desarrollo gremial que necesitamos tener fuertes aliados, ¿sí? Para afrontar los riesgos normativos, para plantear una normatividad inteligente para que comprendan los cambios y las transformaciones, no solo en los gustos y preferencias de los consumidores, sino en la tecnología. ¿Sí? En las dinámicas de negocio, y pues esto es sumamente importante y por eso abrimos estos espacios, por eso los grupos de activismo político de ASOHOUS, por eso esa dinámica de conversación permanente que tenemos este sentido y esa participación en los espacios de liderazgo dentro del turismo. Es más, nada más aquí para contarles, y veo que hay gente de los glampings, ahí alguien participó exponiéndonos que era del sector de los glampings. Y hoy justo quiero contarles, antes de darle la palabra a nuestro segundo invitado, quiero contarles que hoy fue uno de los comités técnicos de la Unidad Sectorial de Normalización de Alojamiento y Hospedaje. Okay. ¿Sí? Y participamos en representación del gremio en ese comité, ¿sí? Y asumimos la presidencia dentro de estos comités. Entonces es un logro porque estamos presentes, que hay veces es una labor desgastante, maratónica. Hay veces yo quisiera sacar como 4 o 5 clones de mí, quisiera multiplicar también el equipo, pero estamos presentes en todos estos espacios para brindar, dar luces y plantear puntos de vista alternativos que comprendan la dinámica de nuestro negocio. Y bueno, Camilo, qué pena acá que nos extendimos con la presentación y contando todo esto. Bienvenido, muchas gracias por participar de este espacio. Sé que estás con todas tus actividades,
pero aquí lo importante es que estamos presentes. Si quieres, te doy el espacio para que te presentes, les cuentes aquí a todos los participantes del gremio y de la industria, que les cuentes quién eres. Bueno, un saludo muy especial, gracias Juan Camilo por la invitación. Mauro sabe que todo mi cariño y toda mi admiración y respeto. Yo soy de Medellín, Antioquia. Tuve la oportunidad por medio del deporte poderme ir a los Estados Unidos becado, entendiendo de cómo el mercado necesita innovación, cómo el mercado necesita tecnología y cómo debemos de trabajar para que nos haya tanto provisionismo. O sea, mucha provisión no sirve, necesitamos es buscar esos puntos medios y esa es una de las grandes invitaciones que le hacemos a todas las personas que nos escuchan. Acá tenemos que juntarnos y ser propositivos, proactivos y sentarnos en mesas para poder hacer la tarea. Y Camilo Londoño ha sido también docente universitario en la administración. Tuve la oportunidad de trabajar como asesor nacional e internacional en mercados con las empresas medianas y pequeñas de Medellín y Antioquia, con un proyecto muy bacano que se llamaba Medellín Ciudad Cluster. Y eso también puede ser una gran invitación que ustedes todos pensemos en el clúster, pero de estas plataformas. Sí, o hay un clúster de turismo, o entre el clúster de turismo que haya una lista que sean ustedes. Ustedes representan hoy grandes ingresos para el país, pero necesitamos buscar esos puntos medios para poder que la gente entienda que este país tiene que acabar, que la tecnología está acá y por eso, como lo he dicho siempre, hay que unirnos, pero pensando en el beneficio de todos los actores, en el beneficio del usuario, en beneficio del dueño del, del apartamento, de la casa, de cualquier parte. Aquí glamping, no sabía lo del glamping, entonces me parece muy bacano también que acá también estén. Entonces, Camilo siempre se ha caracterizado por ser una persona que une y que dentro de las diferencias podamos sacar conclusiones muy positivas. He administrado empresas, he sido gerente de empresas y siempre presto a que esto ha cambiado. Ya hemos ayudado, ahorita con la reforma laboral ayudamos a que las plataformas del Uber tuvieran un híbrido. ¿Qué significa un híbrido? Un híbrido en la contratación, que las personas tengan la oportunidad de decidir si lo hacen con un contrato laboral o si lo hacen con un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja en una empresa de 8 a 4 o 5, pero después de unos ingresos más y utilizan esta plataforma para unos ingresos. Ellos decían, si yo trabajo, entonces, y tengo otro contrato, no me dan en los tiempos. Entonces hicimos muchas mesas técnicas, nos unimos con la plataforma de Rappi y pudimos sacar eso. Y somos pioneros en Latinoamérica, ojo, que tenemos el híbrido de o contrato laboral o contrato de prestación de servicios. Entonces me encanta hoy estar reunido con ustedes entendiendo que los gremios necesitan tener cercanía con los legisladores para poder presentar los temas, porque el provisionismo no sirve en ningún escenario. Lo que hay que buscar es las formas correctas de juntarnos con los ministerios, juntarnos con los legisladores, juntarnos con los demás gremios del sector. Entonces acá siempre bienvenido a unir, a trabajar y cuando estemos en el Congreso de nuevo van a tener un gran aliado para poder sacar los temas en pro de beneficio de la gente y que cuidemos de los que somos dueños, pero que le podemos sacar un usufructo a eso. Claro que sí, bueno, Camilo, muchas gracias por tus palabras y por nuevamente sacar el tiempo de abrir el espacio. Bueno, entonces iniciamos nuestra conversación. Aquí voy a iniciar viendo una de mis imágenes favoritas de Internet. Les voy a proyectar una de mis imágenes favoritas de Internet. Y es esta. Y es esta porque es muy chévere que ustedes vean, conozcan y tengan claridad de
en qué estamos en la industria del turismo en Colombia, ¿cierto? Entonces, me disculparán toda esa mano en pestañas que tengo ahí, ¿sí? Pero quería mostrarles esto. En la actualidad en Colombia hay 123.278 prestadores de servicios turísticos activos, ¿sí? Con la última actualización del 15 de enero del 2026, ¿cierto? De esos prestadores activos que existen en la actualidad, esta cifra es de la totalidad de Sí, las te silencio. categorías. Hay 17 categorías de prestación de servicios turísticos, ¿cierto? Entonces están los alojamientos, establecimientos de alojamiento turístico, dícese hoteles para mayor claridad, agencias de viaje, guías, establecimientos de gastronomía y de ahí para abajo otro número bastante amplio. Pero esto es lo que me encanta ver a mí. Las viviendas turísticas dentro del tejido empresarial del turismo representamos el 59.7% de la totalidad de los prestadores. Somos una mayoría abrumante, ¿sí? Somos parte del impulso determinante de la economía del turismo en nuestro país, ¿sí? Y hemos generado hospitalidad, hemos generado experiencias, hemos brindado la mejor cara de nuestro país para los viajeros, turistas, tanto nacionales como internacionales, ¿sí? Nos esforzamos cada día por crecer dentro de nuestro sector, por mejorar los estándares de calidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo claro. ¿Sí? Es muy importante tenerlo claro, pero les voy a mostrar algo también muy interesante y es la información histórica cómo se ha desarrollado el turismo en nuestro país, ¿cierto? Y esta información histórica por años nos muestra que básicamente en el año 2007 había solamente 2005 había solamente 7.000 prestadores de todas las categorías, ¿sí? Ahora bien, y se mantenía un crecimiento muy moderado cuando vemos la pendiente inclinación de la gráfica del crecimiento, supremamente moderado. Cuando esto empezó a transformarse, donde se pronunció el crecimiento en el año 2019. Claro, hay una pequeña caída en 2020, fue el año de la pandemia, pero miren pospandemia esto cómo empieza a crecer y lo pronunciado de este crecimiento, ¿sí? ¿Y por qué se da este crecimiento? Y yo lo digo de esta manera. Y ahora vamos a ver la categoría de las viviendas turísticas. ¿Sí? ¿Por qué se dio? Es que esto, ¿qué fue lo que pasó? Pues que nada más ni nada menos que las viviendas turísticas en el 2019 aportaron 10.000 prestadores, ¿sí? Aportaron 10.000 prestadores. En el 2020 aportaron 11.000, en el 21 16.000 y así sucesivamente hasta llegar a 74.000 prestadores de viviendas turísticas en la actualidad. Como quisiera hacer un paneo por todos los departamentos y demás, pero sí los invito a que miren esto, que esto es información pública, de consulta pública en la página ya les muestro la página, se llama espérenme un segundo acá, ya, listo, portucolombia.mincit.gov.co, ponen en Google Portucolombia y ahí les sale esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos vamos a temas de representatividad del sector, pues Asohouse nace por este crecimiento. Asohouse es un gremio joven, un gremio inquieto, dinámico, estructurado por un comité fundador con representantes de todas las regiones. Aquí hay varios, como Soy la Luz Ariza, ¿sí? De Barranquilla, tuvimos también representantes de Bogotá, de Medellín, de diversas regiones, de Santander. Yo soy, por ejemplo, santanderiano y hice parte de este comité fundacional y hemos estado defendiendo el sector y específicamente en diversos escenarios. Entonces, ahí vamos a entrar ya al plano del asunto. ¿En cuáles escenarios hemos tenido riesgos normativos, ¿sí? O hemos tenido proyectos que han pretendido restringir de repente un poco, ¿sí? En los proyectos de propiedad horizontal, ¿sí? En los temas, ahorita estamos con el reto de los POT, ¿no? Los POT. También hemos tenido proyectos que quieren modificar la ley de turismo, donde el tema central es la venta turística. Y últimamente, y ustedes muy bien lo saben, porque hemos hecho ruido, hemos pataleteado, nos hemos parado, hemos alegado y no nos hemos dejado con el tema del proyecto decreto que pretende modificar el RNT. Hay un grupo donde hicieron una encuesta, que es uno de los grupos de activismo, y me decían, oiga, ¿ustedes qué tanto creen que de aquí a las presidenciales salga ese proyecto decreto? Y todos pusieron
que no creían que fuera a suceder, y yo fui el único que puse que sí. Y todos dijeron, oiga, pero si este señor pone que sí, teniendo información privilegiada, es porque algo está pasando. No, pues más que información privilegiada, porque estoy atento todo el tiempo. Es más, acá tengo la página donde publican los proyectos de decreto. Todos los días la consulto acá 2 veces, ¿sí? Porque tenemos que estar alerta con esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa, en fin de cuentas, y las conclusiones que hemos sacado en este análisis de lo que llevamos como gremio funcionando? Y es que todas estas intenciones de regulación parten de algo supremamente determinante, ¿sí? Y es que no hay un conocimiento del sector, no entienden la dinámica de nuestro sector, ¿sí? Cuando se dan transformaciones en la sociedad y el ser humano, cuando hay transformaciones y cambios, puede tomar dos posturas. Una, apertura; otra, poner barreras. Desafortunadamente, en porcentaje, las barreras es la posición más amplia que siempre generamos los seres humanos. El cambio no se nos facilita tanto, ¿sí? No, y eso, que la capacidad de adaptación es una de las características de nosotros como seres humanos, ¿sí? Pero entonces a veces vemos posiciones muy conservadoras, que cómo la gente se va a quedar en un apartamento. Eso pueden pasar cosas terribles ahí, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible que haya una cocina en el espacio de alojamiento? Y bueno, y esas posiciones que a veces consideramos conservadoras, o parten desde el temor, desde el desconocimiento, porque no conocen o ni siquiera son usuarios o consumidores de las viviendas turísticas. Y no han visualizado o experimentado las grandes bondades que tiene esta tipología de alojamiento y los nuevos modelos de alojamiento, porque acá tenemos varios participantes del sector de los hoteles boutique, de los glampings, de los hostales, etcétera, ¿sí? Entonces aquí vamos a abrir el debate y vamos a hacer unas preguntas a mi querido Mauricio Toro, que tiene una trayectoria bien importante en este sentido, ¿sí? Y para que nos dé luces y pues a ver, organicemos y no seamos reactivos, sino nos proyectemos a cómo vamos a manejar estos riesgos, cómo vamos a manejar nuestra representación, ¿sí? ¿Ante quién? Pues ante el Estado, que el Estado es el que regula, ¿sí? Ante el legislador, ¿sí? ¿Cómo le vamos a explicar lo que es nuestro sector? ¿Cómo desde Asogos también le vamos a explicar a otros gremios? Oiga, gremio XYZ, mire, es que nosotros tenemos todas estas particularidades, nuestro tejido empresarial es este, nuestra dinámica es esta, ¿sí? ¿Cómo le vamos a explicar también que nosotros, los seres humanos, cambiamos la manera de cómo nos relacionamos con los lugares que habitamos? Ya no habitamos los lugares. Antes una persona habitaba en una casa o en un solo lugar durante 30, 50, 60 años, toda la vida, ¿sí? Ahora somos mucho más móviles, más dinámicos. Ahora cuando yo cojo y salgo de Bogotá a cumplir un compromiso en Medellín, yo espero recibir un ingreso por ese espacio y habilitarlo, ¿sí? En esa vacancia que voy a tener mientras no lo estoy ocupando, ¿cierto? Y es totalmente legítimo, y eso no es tenebroso, ni es raro, ni es malvado, ¿no? Eso es simplemente que ha cambiado la dinámica de las cosas. Entonces, Mauro, quiero preguntarte algunas cosas, ¿no? Acá para empezar a tener luces sobre esto. Al igual que lo que nos mencionaba Camilo, ¿sí? Mauro ha estado muy presente en toda esa dinámica de lo que ha pasado con Uber, cuando estaban en ese tema de conflicto regulatorio, también cuando algún sector no entendía y decía, no, terrible, ¿cómo te vas a movilizar en un carro que no sea de color amarillo? Eso es tenebroso, te van a matar, te van a violar, ¿sí? Entonces era como la política del miedo. Y cuando vamos a la postre y la actualidad, pues el consumidor decide en qué se moviliza, decide que hace la transacción por medio de una aplicación, porque uno es más célere, tecnológico, tenemos smartphones todo el tiempo en la mano, adicional me tiene todo el trazado y el recorrido, me brinda seguridad, me brinda la posibilidad de pagar con tarjetas, entre otras bondades. Entonces, Mauro, ahí quiero abrirte el micrófono y que nos cuentes cómo fue esa situación con Uber, porque en algún momento lo escuché y me pareció supremamente interesante toda esa participación que tú tuviste en esto. Bien, pues lo primero, lo decías tú muy bien ahorita que lo describías, que a los humanos nos da mucha dificultad como entender las cosas nuevas, y eso suele pasar sobre todo en el Congreso, que son muy tradicionales y que además los gremios tradicionales y los sectores históricos, pues de un
una parte del mercado se rehúsan a entender estas realidades en lugar de adaptarse y flexibilizarse para poder competir. Entonces lo que tratan de hacer es prohibir, y Colombia tiende a tratar de prohibir los nuevos fenómenos en lugar de entenderlos, y eso lo vi desde el Congreso de la República. Cuando yo encuentro en el 2017 que querían prohibir las plataformas y obligarnos a montarnos solamente en los taxis porque el resto no se puede dar, pues yo empecé a decir, perdón, yo tengo que defender primero el principio de neutralidad tecnológica, que es una ley que nos permite a nosotros tener la tranquilidad de que las plataformas tecnológicas de cualquier sector pueden operar con tranquilidad sin que alguien las vaya a prohibir. Y en segundo lugar, porque hay que defender las libertades individuales. Cada ciudadano debe saber por medio de qué se quiere mover, de acuerdo a su presupuesto, a su tranquilidad, a su gusto. Lo mismo que quien quiere decidir en dónde se quiere hospedar de acuerdo a su tranquilidad, presupuesto y libertad. Entonces yo dije, esto no se puede prohibir, o sea, yo tengo que irme a dar la pelea, y me enfrenté contra el gremio de los taxistas, que trató de hacer de todo, dentro de eso lobby, porque ellos son muy hábiles y tenían congresistas elegidos con ellos y gracias a ellos, y yo era la única vocecita en ese momento que trataba de decirles, perdón, no podemos prohibir las plataformas claro que necesitan una reglamentación, unas reglas claras, unas normas claras. Nadie, yo creo que aquí está diciendo que no me regulen y no me permiten, no, todos estamos hablando de ponga unas condiciones y estamos dispuestos a cumplirlas, y eso fue lo que traté de hacer en esa reglamentación, de decir, cada cual cumple las reglas que hay que cumplir, pero sin sobreregulación y sin reglas solapadas que lo que buscan es tratar de prohibir. Y eso también me pasó cuando luego se dio la discusión de la ley de turismo. Estaba yo en el Congreso, era representante de la Cámara, y ahí lo primero fue la andanada de los gremios tradicionales de hotelería tratando de poner 15, 16 requisitos para decir, nosotros no estamos en contra de las rentas cortas, nosotros no estamos en contra de las plataformas de hospedaje, ni más faltaba, solo que queremos que se regularicen, y te ponían 15, 20 cosas que casi son tan imposibles de cumplir para hacer que sea un negocio completamente prohibido. Y yo ahí me metí en la pelea y logramos eliminar muchísimas de esas cosas. Quedó el Registro Nacional de Turismo, pusieron, digamos, algunas condiciones, pero todo el tiempo una intención de prohibir, y así pasó en el de plataformas, y al final logramos como una pelea de equilibremos la cancha, que todos participen en igualdad de condiciones, pero lo más importante, Juan Camilo y toda la audiencia, es que no nos pueden como enfrentar, como o somos nosotros o son ustedes, cuando todos podemos aportarle a un país que está creciendo en turismo, a un país donde cada vez llega más gente, a un país que tiene hoy insuficiencia en camas para atender lo que se viene y que le va a apostar cada vez más al turismo, pues es que podemos colaborar, competir, no competir, sino competir colaborando. Todos podemos participar con unas reglas claras, y eso fue, digamos, mi defensa en ese momento a las intenciones. Después metieron una modificación a la ley de propiedad horizontal, donde querían era que automáticamente se prohibiera y que se necesitara el 90% de la copropiedad para poderlos permitir. También me opuse a eso. Luego, ¡pum!, en un articulito por allá hay una ley que nada tenía que ver con esto, metieron el articulito este que nos está haciendo tanto daño, que son los planes de ordenamiento territorial los que deben decidir dónde se pueden operar las viviendas turísticas y las de estancias cortas. Perdón, ningún plan de ordenamiento territorial, ni siquiera el de Bogotá, tiene eso, y de aquí a que los planes se ordenen y se vuelvan a presentar van a pasar 40 años. Es que el 70% de los municipios de este país todavía no ha reformado su plan de ordenamiento territorial de hace 20 años o 30. Entonces, pues son esas intentonas de solapadamente tratar de sacarnos de la industria y de prohibirnos. Entonces, mi experiencia fue, siempre yo les digo, fui el arquero de ustedes, tapando los goles que querían meter para prohibir, y también fui un delantero en cuanto a listo, si van a regular, cómo que sea para nosotros, digamos, beneficioso como representante del sector. Bueno, para las personas que me conocen ya como un poquito a nivel personal, saben que yo tengo un humor bien especial y le quiero hacer una pregunta a Mauricio. Lo va a corchar, Mauricio. ¿Usted considera que el pan en Medellín ha subido gracias a la llegada de los viajeros internacionales? Que el costo del pan ha subido por eso, no creo, no creo. Bueno, Si estás listo. Era una pregunta de sí o no. Ya dijo que no. Listo, perfecto. Por ahí yo escuché, allá ya que estamos hablando del Congreso de la República y todos estos honorables representantes que están allá en el Congreso, alguien dijo en algún momento, yo tengo el video,
acá para todos los asistentes, que el pan en Medellín había subido por la llegada de los extranjeros o el incremento en la llegada de los no residentes. Claro, yo mire, yo no soy paisa, voy a mucho a Medellín, me encanta la cultura paisa, me encanta la comida de Medellín y yo no soy de aquellos que viajan a Medellín y solo están las zonas típicas de los viajeros, ¿no? Que son muy lindas también, como el Poblado y Laureles, sino yo me hospedo e interactúo con muchas otras zonas, ¿no? Porque eso es lo que me gusta, ¿no? Y yo también tengo la posición de que el pan no ha subido, pero bueno, era un paréntesis. Bueno, Es que aquí esas son las locuras que uno oye allá, ¿no? Ahorita Juan Camilo ya va a sí. hablar, pues son las locuras, casuística, puntual, y entonces yo le decía una cosa, Camilo, a Juan Camilo hace un día, no, es que una señora me contó que en el apartamento que vecino de ella lo alquilaban y allá, mejor dicho, no sé, rompieron un sofá, entonces ahora van a romper todos los edificios, entonces prohibamos porque a una vecina le pasó la casuística, es lo peor que puede pasar, y al Congreso llega casuística, prohibir por casuística. Ah, no, es que yo si tuviera tiempo y si ese fuera la esencia del espacio, les contaría muchas historias, bastante. Va a ser un show de comedia con todo esto, pero bueno, este no es el motivo de nuestro encuentro. ¿Tú qué crees que cuál es el aprendizaje principal eh, de todas estas participaciones que tú has tenido en defensa, uno de lo que consideras que es el deber ser, que es el futuro y el desarrollo? No solo en los casos de alojamiento, sino también en el caso del transporte, por ejemplo. ¿Cuáles han sido como esas grandes conclusiones? ¿Qué consideras qué errores se han cometido desde las instituciones y desde los sectores? ¿Cuál es la falla ahí? ¿Cómo puede ser el proceso y cómo podemos aprender de todo esto? ¿No? Cami, Ya te escuchamos. a mí. Sí, 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 Ah, sí. sí, pensé que acá a mí. Entonces, lo que quiero decir es, lo primero que tenemos que aprender es a tener puentes dentro del Congreso que permitan, digamos, esta conversación, que es lo que de alguna manera hacen los grandes gremios, y es poder decir, oiga, nosotros le votamos y elegimos a un representante, a un sector, para que ese sector pueda ser el que nos tiende puentes en esas conversaciones. Entonces, yo lo decía cuando tú y yo nos conocimos, que tú me dijiste, oye, yo como presidente de un gremio, como director de este gremio, pues necesito llevar esta conversación de este lado allá al Congreso y quién me abre la puerta. Y aquí empezamos a buscar esos aliados que nos permitieran tener conversaciones sensatas, que es lo que suelen hacer los representantes de los gremios que tienen además sus congresistas. Entonces, al final, yo digo que el aprendizaje de todo esto es que fue que pudimos llevar esa voz. Se hacen una cantidad de mesas técnicas y audiencias y muchas veces dejan por fuera algunas voces de los sectores. Entonces, nosotros somos la garantía de perdón. En esa mesa técnica tiene que estar representantes del sector, porque ustedes no pueden reglamentar, regular, sacar decretos sin participación de esa ciudadanía. Y a veces meten goles. Entonces, no, ahí invitamos a 3 personas y se inventan 3 nombres, llevan 3 nombres, por ahí quedan y ya cumplimos el requisito y eso no representa a la generalidad, sobre todo al gremio. Entonces, aquí van a encontrar precisamente esa persona que tiende los puentes, porque ese es el problema. El aprendizaje de nosotros fue la cantidad de goles que tratan de meter quienes están interesados en prohibir, no se quieren modernizar y no quieren entender que esta es una realidad que llegó para quedarse y no nos pongan como en extremos de somos enemigos los unos del otro. Entonces, aquí hay que trabajar es precisamente por esa conversación y eso fue, digamos, el aprendizaje más grande. Lo hice también con las plataformas, las llevaba a los conductores a que conversaran, porque si no los congresistas se quedan con una sola visión de la historia, con ese caso de los que tú dices que tienes varios y bastantes, entonces llegan los casos no más trágicos y dramáticos y entonces inmediatamente se llenan de, no, claro, eso hay que prohibirlo, mire que en ese apartamento metieron una niña, pues miren el artículo que yo les contaba que una vez metieron por allá en una ley, que solo se podrán alquilar apartamentos mientras se garantice la honorabilidad como de la copropiedad. Y yo sé, ¿qué quiere decir la honorabilidad? ¿Eso a qué interpretación se da? ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Quién decide qué es honorable y qué no? Entonces, punto de aprendizaje es que hay que estar muy, muy adentro porque tratan de meter golecitos. Entonces, en la ley que uno menos espera,
¡pum! Y el otro aprendizaje, Juan Camilo, que me preguntas, es que se viene el Plan Nacional de Desarrollo. El siguiente gobierno, el que entre, quien sea que sea, van a tratar ahí, los que son trogloditas, que no quieren que esta industria crezca, van a tratar de meter artículos para prohibir. Y en un Plan Nacional de Desarrollo que se aprueba rapidísimo, porque eso es casi que pupitreado en 3 semanas, pues pueden tirarse una industria y nuestro derecho como ciudadanos a poder escoger en dónde nos queremos hospedar y el derecho de ustedes que son propietarios de estas propiedades a que acaben de un momento a otro con un artículo si no tenemos voces y ojos allá. Esto se viene muy delicado. Plan Nacional de Desarrollo. Un artículo que meta algo así en contra de ustedes, se aprueba en 3 días. En los planes de desarrollo no hay obligaciones de hacer mesas técnicas, ni de divulgar, ni de conversatorios, ni de nada. El plan de desarrollo se aprueba en 3 días y lo que quedó, quedó. Y eso se vuelve una ley de la República. Esto que se viene nos implica estar muy atentos, porque el atentado que seguramente van a tratar de hacer, como ya lo han hecho durante estos años, como ya lo hicieron en ese decreto de borrador, pues lo pueden meter ahí. Entonces hay que estar muy, muy al ojo y el aprendizaje es, no nos podemos descuidar y no podemos darnos el lujo de no tener un representante de nosotros allá y para eso pues es que vengo yo a decirles, aquí estoy. Claro, ese nosotros le pusimos el decreto navideño, ¿no? En el momento en que estábamos tranquilos comiendo natilla y buñuelo, de repente aparece este esperpento que por casualidad nos dimos cuenta que estaba rodando y nos tocó activar absolutamente todas las alarmas y pues claramente participar toda la Navidad y todos los primeros días de enero en esto, en ir a sentar una posición argumentada y clara, ¿sí? En beneficio de las pequeñas plataformas, en beneficio de la vivienda turística, en beneficio de los modelos alternativos de alojamiento, porque es que a este proyecto de decreto afecta no solo a las viviendas turísticas, Uh -huh, uh ¿sí? -huh. Y a la vivienda turística, entendiendo, y como también el objetivo de estos espacios es hacer pedagogía, ¿sí? Es la vivienda turística entendiéndola en sus subcategorías, ¿no? Acá mira, esas mesas generaron unas cosas muy interesantes y es que todos, por ejemplo, los operadores o los gestores o administradores de propiedades, es decir, que prestan el servicio de gestionar o la destinación de la vivienda turística del inmueble, una persona que no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento y demás, ¿sí? Tienen que registrarse, ellos tienen que registrarse dentro del Registro Nacional de Turismo, dentro de la categoría de oficinas de representación turística. Y la gran mayoría no lo sabe, ¿sí? No lo sabe. Entonces, eso es parte de la pedagogía que también hay que hacer en estos espacios. Por otro lado, parte también de la pedagogía es entender cuáles son las subcategorías de la vivienda turística. Las subcategorías de la vivienda turística es apartamento turístico, casa turística, finca turística, que está dentro del alojamiento rural, otro tipo de vivienda turística y otros tipos de hospedaje turístico no permanente, refugio, y viene algo que van a incluir y que sí estoy muy, muy de acuerdo, y es una subcategoría que se llama posadas nativas, ¿cierto? Para Posadas nativas. posadas nativas, para, por ejemplo, No había escuchado esta, Posadas sí, Nativas. posadas nativas, por ejemplo, cuando en La Guajira, los guayú, en sus casas y en sus viviendas, que son unas tipologías, una arquitectura especial, que tienen todo un tema muy específico como de esas comunidades, se va a llamar posadas nativas. Pero bueno, mi querido Camilo Londoño, que lo veo que ya va en el vehículo, aquí vamos a ver también un poquito, ampliar la perspectiva desde el fenómeno que se da en Antioquia y Medellín. A mí jamás se me va a olvidar cuando en el año 2024 salió un titular en el mes de febrero en el periódico El Espectador que decía la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes se da en Airbnb. Y yo, esa semana fue que de las peores semanas que yo tuve en la vida. Me estresé, no tenía como la madurez, la experiencia para manejar ese tipo de cosas. Tal vez hemos ido aprendiendo. Solo lo lindo de estar en este mundo y estar vivos es que todos los días aprendemos cosas. Y cuando sale ese reto y ese planteamiento para la defensa gremial, nos pusimos a investigar, nos volvimos expertos en el tema de tratas de personas, de EXNA, participamos
de proyectos de investigación con la Fundación Creata, con la ONG Valientes. Bueno, eso nos planteó un reto y nos volvimos unos duros en el tema. Pero bueno, y nos dimos cuenta, pues que eso no era tan así, que eso era más titular, más rumor, ¿sí? Más especulación que una realidad estadística, ¿sí? Que una realidad estadística. Si bien el desarrollo de actividades dentro de la industria del turismo puede generar efectos adversos negativos, ¿sí? Que hay que atender, que no hay que desconocer, que hay una corresponsabilidad, no se puede emitir un concepto tan sesgado y tan poco basado en la estadística. Yo también quiero que hables tú y desde esa visión de los empresarios, del emprendimiento, de toda esta cercanía que esto has tenido, cómo esto ha contribuido realmente al crecimiento del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín. Bueno, Juanca, no, aquí hay que empezar algo y le hacía la pregunta también a Mauro y es que cuando la innovación llega y la regulación tarda, ahí es donde se empieza el problema porque la institucionalidad no está preparada. Y como la institucionalidad no está preparada, pues también venimos de congresos que son gente que lleva muchos. Pero se nos silenció Camilo. Sí, sí, Mauro, ¿tú también lo se ves fue. como silenciado? Sí, se fue la voz, se fue la voz. Camilo, si quieres, si nos escuchas. Ya. Ahora sí, Camilo, si quieres, te escuchamos. No lo escuchamos. Hay problemas técnicos de conexión. Pero bueno, mientras Camilo soluciona su problema técnico, acá seguimos conversando. Ahí te planteo el mismo interrogante, mi querido Mauro. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo has visto la evolución del sector? Tú también que has tenido contacto muy seguramente con la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia. ¿Cómo ves el tema mientras vuelve nuestro querido Camilo? Yo ¿Mm? siento que lo que he visto es una estigmatización alrededor como del sector por Ujú. desinformación. Lo viví cuando salió ese decreto que hice el video diciendo quieren prohibir Airbnb, Booking y todas, digamos, las industrias de rentas cortas y vivienda turística. Y empezaron de Medellín a decirme, claro, la gentrificación y usted es el culpable y entonces no defienda. Y miren, yo creo que si bien ese es un fenómeno real, nadie lo puede negar, pues eso implica una conversación también, pero la solución, vuelvo y digo, no puede ser negar, prohibir, eso termina estirando todo a la informalidad. Las personas van a seguir alquilando sus propiedades, así sea por WhatsApp o por Facebook. Lo que va a generar esto es falta de garantías tanto para el propietario como para el usuario, porque hoy si bien las garantías que se dan con estas plataformas, pues permite que haya un seguro, que haya un retorno, que haya transacción, que se paguen impuestos, que se pueda hacer vigilancia, que se garantice la protección digamos, los derechos de los residentes y también evitar pues el tráfico sexual y demás. Esto es lo que permite la regulación y la reglamentación, pero cuando prohíben, pues ¿qué termina pasando? Que esto termina es en un mercado nuevamente pues arcaico, donde por Facebook y por Instagram y por WhatsApp se hacen los alquileres y aquí todo el mundo pierde y nadie va a ganar. Entonces creo que sí hay que hablar del debate, hay que darlo, hay que reglamentar y regular, garantizar, digamos, que ese miedo y esa preocupación pues deje tranquila a la ciudadanía, a la población, porque si bien sí es un fenómeno que hay que conversar, en Bogotá no ocurre así. Cuando yo vi estos, los comentarios eran de Medellín. En el resto del país, digamos que es diferente la conversación, pero es válido y legítimo que haya preocupaciones al respecto. El tema es ¿cómo lo resolvemos? No prohibiendo, conversando, sentándonos a dialogar, a revisar cómo esto puede estar afectando a una población en específico y es parte, digamos, de ese debate. Pero insisto que sí lo vi desde Medellín con mucha fuerza, pero yo no creo que la solución sea prohibir en ningún caso. Todas las políticas prohibicionistas, cualquiera que sea el sector, terminan generando es informalidad y sobre todo poniendo en riesgo al final al usuario, que es el que debe estar en el centro del debate. Claro, es decir, hay algo que a veces traslapamos narrativas de otros países no entendiendo el fenómeno que se da en el otro país. Entonces es muy frecuente, no, mire lo que pasa en Barcelona y mire lo que pasa en España. Lo dicen desde el absoluto desconocimiento y desde la intención de posicionar una narrativa totalmente distante de la realidad.
Entonces dicen que no, que en España se les salió de control el turismo, que la gente odia el turismo, que eso es un esperpento diabólico, que eso es como, no sé, como, que es algo horripilante, ¿no? Que es como el Guasón en Batman, no sé, algo así, digamos, y realmente yo que tengo una sociedad justamente en Barcelona de una inteligencia artificial que genera itinerarios turísticos y que hemos tenido contacto y la posibilidad de participar en espacios de turismo, realmente el motor de la economía española es el turismo. La gente, hay unos niveles de empleo absurdamente superiores a Colombia, un PIB que quisiéramos tener en Colombia y una calidad de vida impresionante gracias, entre otras cosas, al jalonamiento que hace la industria del turismo. Claro, cuando tú te pones a analizar cifras, acá nos asustan con cuentos chinos y dicen, no, es que Medellín está gentrificada. ¿Sí? ¿Usted sabe cuántas personas recibe anualmente de no residentes Barcelona? 12 millones de visitantes, es decir, el doble de lo que recibe todo Colombia. Hijo de ¿Eh? madre. El Qué- doble de lo que recibe todo Colombia. Entonces, nosotros somos un bebé dentro de la industria del turismo, pero puede ser un camino corto y un camino muy interesante, muy lindo. La industria del turismo, como le decía la directora de ONU Turismo, eh, es una de las industrias más humanas, ¿sí? La industria de la hospitalidad, ¿sí? Nosotros nos llamamos anfitriones, los colombianos somos excelentes anfitriones, ¿sí? Tenemos un afecto muy grande, recibimos a la gente con amabilidad, con alegría. Es más, hay tours que traen gente que no le encuentra sentido a la vida y que hayan tenido intentos de suicidio desde Japón, y hay tours donde los traen acá para que contagien de nuestra alegría, Y ¿sí? tenemos fama, además, de muy buenos anfitriones. Exactamente. Entonces, creo que la industria del turismo es uno de los caminos más interesantes y más lindos para el crecimiento de la economía y que Colombia se desarrolle, que Colombia es un país rico, que la desigualdad que es terrible se equipare un poco, que nosotros los emprendedores que luchamos tanto tengamos un camino un poquito más abonado, ¿sí? Menos sufrido para surgir dentro de esta industria. Pero bueno, Mauro, ahora quiero hablar de lo siguiente, entendiendo pues que hay algunos sectores, algunas posiciones que plantean esto desde lo negativo, desde el temor, y hay veces estimulan intenciones regulatorias que cuando usted las revisa a detalle, con criterio, con argumentos, con conocimiento, se da cuenta que son bastante regresivas, ¿sí? Entonces tú dices que hay que tener una representación, alguien que diga, oiga, a estos señores me los escuchan, porque nada más ni nada menos representan el 70% de todos los prestadores. ¿Y usted cómo es que no los van a escuchar? ¿Sí? Y adicional a ello, alzar la voz de nosotros, ¿sí? De manera legítima, de manera leal, ¿sí? Como ya yo en muchos escenarios lo he dicho, yo mire, a mí Mauricio Toro, lo único que puedo decir es que ha sido una persona coherente desde que lo conocí hace 5 o 4 años hasta el momento con su discurso en pro del emprendimiento, en pro de la tecnología y en pro del turismo, ¿sí? Y de la vivienda turística. Y eso es difícil encontrarlo en el sector político y con el respeto de los presentes que tengan familia o que hayan participado de la política. Sí, pero hay que decirlo, ¿cierto? Entonces, adicional a esa capa de voz y de incidencia ya, yo pienso que también el rol de un líder a nivel político también es manifestarse como esa vez que hiciste ese video diciendo, no, es que yo considero que esto no puede ser así y así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante un riesgo de un proyecto de decreto que perfectamente puede salir después de este domingo de las elecciones y sale para comentarios de 5 días de comentarios y coge y firma de adiós y nos genera un perjuicio terrible a no solo al sector, sino a Colombia, porque entonces va a llevar a la gente al mercado negro, a la informalidad, en vez de formalizar lo que la gente se va a conseguir la cuota para pagar el crédito a su apartamento. Es decir, no Hola creas que Cami, ya como que se me regresó el Sí. sonido. No creas que la gente se va a quedar así. Entonces, sí pienso yo que también que esos líderes que tienen una posición a nivel político se manifiesten y emitan comunicados públicos a favor del sector y en defensa del sector es muy importante. Camilo, te damos la palabra. Ya regresaste. ¿Cómo estás? No, yo no sé qué pasó, pero bueno, no. Aquí tenemos un gran reto y es
no podemos estigmatizar al sector y entonces es lo mismo que lo voy a comparar con el Congreso. Entonces, porque si un congresista es malo, entonces todos los congresistas también son malos. Sí, entonces es lo mismo, no podemos hacer ese juicio y lo que tenemos que entender es que al revés, tenemos que buscar las formas es que acá muchas familias esos ingresos les sirven, otros dependen de esto, lo que estamos haciendo. Entonces acá el gran reto es en Medellín también cambiar el chip de las personas, pero también hay que tener una realidad en la gentrificación que no pasa en otras partes, es cómo volvemos eso como una para que también la gente que esté alrededor pues no sufra algunas consecuencias. Porque hay unas personas que abusan de eso. Entonces, porque llega el extranjero, entonces a ese sí le cobremos más. Pero entonces la gente que vive al sector que se pueda ver afectada, eso lo que tenemos que buscar es cómo buscar ese punto medio, ese equilibrio, porque no es la plataforma, es algunos que quieren abusar de la situación o del momento. Entonces, ahí es donde tenemos que unirnos todos como empresarios, como país. Medellín hoy le llega más o menos entre 1.500.000, casi las 2 millones de personas. Y tenemos el reto de vender a Medellín no por su historia negativa, sino por su historia de gente berraca, de gente emprendedora, de la gente que vive lo formal y lo informal, de esa gente que todos los días se levanta a trabajar, de esa gente que vive y sueña por tener un presente y un mejor futuro. Y eso hace parte del ejercicio que hay que mostrar esa cara de Medellín. Lo que pasa es que como dentro del sistema hay personas que utilizan los medios de decir, no, vendamos a Medellín de esta forma, entonces hay mucha gente que le interesa. Lo que hay que cambiar un poco es el turista que llegue, ¿cierto? Que no vaya a buscar lo que Medellín no es. Medellín es gente muy bonita. Entonces, claro, aprovechan las situaciones y quién sufre las plataformas, porque uno no la utilizan de la mejor manera. Entonces, acá el reto es de todos en general, es mostrar que se está organizando, mostrar que la persona que llega tiene una identificación, que se sabe quién es, ¿sí? Porque venden es como si, no, acá llegó X o Y persona, pero ¿cómo así? Eso ya está registrado en las plataformas. ¿Quién llegó? Acá no hay gente que llega así porque sí, porque le dio la gana de llegar y ya. Pues tomó la decisión de ir a un apartamento, una casa, sí, pero dentro de lo que ustedes hacen, hay que mostrar a la gente la organización que se tiene, porque los medios muestran lo que quieren mostrar. Te Claro, vos y lo a veces decías, no es tan basado en datos o en las realidades. Tú dijiste algo exacto, muy, muy chévere y ahí te hago una pequeña pausa porque dijiste algo muy chévere y que yo sí quiero mencionar acá y hacer un énfasis en esto. A veces nos empiezan a generar el terror de la informalidad, ¿sí? Como si la informalidad fuera una defecio, un monstruo terrible y no se olvidan que aquí en Colombia, ¿sí? El empleo formal y la informalidad en muchos de los sectores, y no es por un deseo de no cumplir, ¿sí? Es bastante amplia y es mayoritaria. ¿Por qué? Porque pues es que el emprendimiento en Colombia presenta unos grandes retos que a veces para ese tejido empresarial o microempresarial es muy complicado superar y llevar a cabo. Nada más el hecho usted de registrar una empresa en la Cámara de Comercio ya hace que tenga que o tener un Leo, contador. Y tener un contador, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? El mejor de los escenarios. Así usted no mueve un solo centavo. Y todos esos costos intrínsecos en el solo hecho de haber registrado la empresa, ese emprendimiento. Entonces no es fácil. Colombia es de los países donde es más dificultoso emprender y vemos las estadísticas de cuántos emprendimientos están activos después de los 2 años y es uno de tres. ¿Sí? Y sí, después de los 5 años es un porcentaje 3 de 10. Entonces es terrible, ¿sí? Es difícil. Entonces lo que tenemos que abrir es la mente, llevar liderazgos que tengan visión y que entiendan que es muy
jodido emprender en Colombia y hablemos de turismo y para los empresarios del turismo tenemos un montón de cargas, es los hoteles. El otro día en un escenario, unos propietarios de hoteles decían es que nosotros tenemos como ciento y pico de requisitos que cumplir y yo decía, esto es una barbaridad. Yo les decía, ¿ustedes cómo van a tener? Acá lo que no tenemos, lo que tenemos que hacer no es que esos ciento y pico de requisitos ahora se le carguen a la venta turística, sino como a ti hotel te ayudamos para que ustedes no tengan esa barbaridad de requisitos que les impiden el crecimiento, les impiden el desarrollo y demás. Entonces quería hacer Juanca, yo le quiero complementar algo y a Mauro y a sí, todas las personas que nos escuchan y es, la innovación no se puede prohibir. La innovación hace parte de este gremio y sí debe ser es un complemento y eso es lo que meter el chip en todo el sector de turismo es, ustedes son un complemento y un complemento que la persona decide si lo toma o no lo toma. Es que la persona dice, yo me voy para un hotel o me voy para una casa o me voy para un apartamento, es una decisión personal. Es que es como si lo estuvieran guiando a uno solamente, no es que tienen que hacer esto o esto. El mundo ha cambiado. La tecnología nos ha llevado a entender que, que la vida ha cambiado. O ya gente que trabaja desde una plataforma no tiene que ir a una empresa 8 horas, desde su casa trabaja, eso también hay que entenderlo. O sea, todo ha cambiado y tenemos que adaptarnos porque si no, nos vamos a quedar en el pasado. ¿Por qué países sí lo hacen y nosotros por qué no? No podemos dejar que la polarización y que la información negativa dañe un mercado tan bonito y un mercado que genera oportunidades, que le da empleo a mucha gente y son segmentos, acá lo dicen, segmentos totalmente diferentes, pero es un complemento. Es un claro, complemento de... es una oferta complementaria sin lugar a dudas. Voy a Es, plantear una pregunta para Mauricio y después también la elevo a ti, Camilo, y le vamos a dar la posibilidad, dado que no quiero extender este espacio para que se me agoten aquí todos los participantes que hicieron un gran esfuerzo, sabemos que es una franja horaria que es compleja, ¿sí? Y quiero hacer una pregunta sencilla, después abrir el espacio a 5 de los participantes para que hagan unas preguntas y también quiero hacer aquí que hagamos un compromiso, ¿sí? Un compromiso de liderazgo, digámoslo así, por parte de estos dos participantes de este escenario, nuestros panelistas invitados. Y la pregunta es una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes deberían construir la redacción de las reglas o de la norma de la vivienda turística o las rentas cortas? Quienes entendemos el sector y estamos inmersos en ellos o quiénes deberían ser, y ustedes, ¿cuál consideran que sería el camino lógico, mi querido Mauricio y mi querido Camilo, de quiénes deberían escribir la norma y cómo se debería construir la norma para nuestro sector? Pues bueno, yo te cuento que cuando yo fui congresista tuve una iniciativa que se llamaba Mauro Venga, le cuento, que también luego se llamaba Te invito a un tinto. Y yo lo que hacía era que invitaba a personas que quisieran aportar contándome un reto, un desafío, una problemática que debería volverse un proyecto de ley, una ley, para que lo creáramos en conjunto. De ahí salió la ley mía de etiquetado, esto que ustedes seguramente ven en los productos comestibles ultraprocesados, para que la gente pues, pueda saber qué es lo que se está comiendo. De ahí saqué la ley de pago a plazos justos para que a los emprendedores les paguen sus facturas a tiempo y demás. Y entonces yo creo que hay que co-crearla, es decir, esto tiene que tener voces del sector, que aquí veo varias propuestas y yo creo que parte de la base de eso, lo estoy leyendo en los comentarios, que por ejemplo quienes tengan un RUT porque tienen esa actividad económica, pues puedan tener algunos beneficios para poder estimular el producto, el turismo digamos, tributarios. Veo que hay un tema de acceso a créditos para mejora de la vivienda. Es decir, creo que eso se tiene que co-crear con el sector, porque sacarse de la manga, simplemente oyendo a una parte, pues eso no tiene sentido. Así que yo creo que hay que oírlos a todos y de eso se trata el ejercicio legislativo. Camilo, quien además conozco, ha sido más riguroso, juicioso en la defensa del departamento de Antioquia, pero también en el resto del país, ha hecho esos ejercicios también de sentarse con la gente. Yo lo he visto viajar porque nos ha tocado en diferentes regiones diciéndole a la gente, venga, sentémonos a hablar de esto y a co-crear. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, oír, sentarse y también, incluso, Juan Camilo, oír a los que no están a favor.
pues escucharlos, porque esto se trata de escucharnos todos para podernos Totalmente de entender y acuerdo. sacar algo que nos lleve a llegar a un acuerdo que nos sirva a todos, porque este país está hecho por todos, no por un solo sector. Y eso hace parte de sentarnos y reunirnos alrededor de eso. Claro que sí, claro que sí. Buenísimo, Mauro. Sin lugar a dudas, la norma se tiene que construir por los diversos puntos de vista, ¿sí? Por la academia, por los diferentes actores del turismo, pero muy importante también por quienes desarrollamos la actividad día a día. Sabemos las complejidades, ¿sí? Los retos de nuestro sector. Yo siempre lo he dicho y he hecho un llamado fuerte en escenarios gremiales y en escenario a nivel político. Oiga, por favor, necesitamos acceso al crédito. ¿Sí? Es supremamente complejo para los emprendimientos de nuestro sector acceder al crédito. Necesitamos acceso al crédito. ¿Sí? Y que necesitamos que el gobierno nos apoye con esto. También he tenido una posición y un planteamiento crítico mientras a algunos gremios, ¿sí? Se les entregan miles de millones de pesos de recursos de Fontur para estimular el desarrollo del gremio. A nosotros no nos han entregado un centavo y habiendo mostrado la gráfica que les mostré, donde se evidencia que somos una mayoría y que seamos mayoría no quiere decir que tengamos más derechos que las minorías o que es que seamos más importantes que las agencias de viaje o que los guías de turismo, ¿no? Nosotros también necesitamos apoyo para nuestra profesionalización, para nuestro cumplimiento normativo y para todas las dinámicas esenciales de un sector, de una industria como nosotros. Sí, aquí quiero, aquí vi una observación, y a mí me gusta coger el toro por los cachos, que María Suárez decía que esto es una reunión política. María, esto es un espacio que se ha denominado por parte del gremio el futuro legislativo de las rentas cortas. Creo que no sé si entraste desde el principio, hemos hablado de los retos legislativos, normativos, como el proyecto de decreto, como las regulaciones que han estado desde hace 5 años, creo que es el periodo de tiempo que hemos hablado, y hemos hablado de la necesidad que tenemos de representación en el Congreso de la República y en el Senado que nos defiendan, porque desafortunadamente a las personas, sectores que no les simpatizamos, sí tienen quien los represente, ¿sí? Entonces nosotros hay veces nada más para llegar solamente a plantear un punto de vista, ni siquiera nos abren las puertas para decir, oiga, es que quiero contarles algo, nuestro sector necesita crédito, quiero contarles algo, nuestro sector, la estadística arroja que el 15% son personas jubiladas, nuestro sector, la estadística arroja que generamos 250.000 empleos, ¿cierto? Entonces, esto es un espacio de construcción conjunta donde desde los liderazgos que hemos determinado y hemos evidenciado que entienden uno nuestro sector y que aparte han sido coherentes en la defensa de nuestro sector, los vamos a seguir estimulando. Entonces, eso como en respuesta ahí el tema. Y bueno, ya vamos como 1 hora exacta con 2 minutos. Entonces, yo quiero ya darle cierre a esto. Que Mauro nos cuente en qué va su proceso de llegar nuevamente al Congreso a ver si nos defiende, en cuáles son los planteamientos respecto al sector y a la defensa del sector y cuáles son los compromisos que asume con nosotros aquí, yo presente en la representación del gremio y con los prestadores que están acá y que van a ver muy seguramente esto en diferido, cada quien en su ejercicio de sus libertades y sus derechos constitucionales, tiene el derecho a elegir. Acá simplemente queremos que este sector no esté huérfano de defensa, ¿no? Sí, pues, primero, gracias por abrir este espacio porque hay que perderle el miedo y el pudor a hablar de política porque la política tiene que ver con todo, con precisamente ustedes, que hay unos que quieren prohibirlos, hay otros que quieren bloquearlos. Yo he estado en espacios así en varios gremios para que ustedes tengan la tranquilidad de que esto lo están haciendo todos. Estuve en la ANDI en un espacio así, estuve en la ANDI del futuro en un espacio así, estuve en la Asociación Colombiana de Emprendedores en uno de la misma situación, de la Asociación de Lucha contra, de Protección y Control del Manejo del Fuego de Incendios, estuvimos en Azocaña,
en la Sobancaria, es decir, todos los gremios están sentándose a abrirle la oportunidad a varios de nosotros para conversar sobre cuáles son los compromisos de cada sector, y eso es una, tarea que es casi que de obligación de cultura ciudadana y política de todos los gremios que entendieron que hay que abrir esa posibilidad de conversar para lograr comprometer la protección del gremio. Entonces ahí yo digo, aquí estoy, yo he sido emprendedor, he sido empresario, sé lo que es estar del otro lado, he sido además un técnico desde el Ejecutivo como presidente, les decía ahorita de Impulsa, del ICETEX, ya fui representante a la Cámara y demostré cómo les podía ayudar cuando sacaron la ley de turismo que querían, digamos, ponerles trabas a ustedes, y aquí seguiré trabajando por defender el sector. Mi compromiso, ser la voz de ustedes, mi compromiso, ser un puente de comunicación entre ustedes y el Ejecutivo Nacional. Mi compromiso es alertarlos sobre cualquier intención o atentado que quieran hacer para prohibirlos. Mi compromiso es seguir trabajando con juicio, transparencia y honestidad. Ustedes me pueden googlear a mí, encuentran toda mi hoja de vida, en la silla vacía está mi perfil, van a encontrar que en investigaciones no tengo ni historial, digamos, negativo, todo ha sido en mi vida muy bueno y transparente y he dado resultados. Fui uno de los 10 mejores congresistas y representantes a la Cámara 4 años seguidos, y quiero volver a la Cámara de Representantes. Para eso, perdón, pero yo tengo que hacerlo porque de esto se trata. Necesito que me apoyen quienes hayan estado todo el tiempo acá oyendo mis propuestas alrededor de fortalecerlos a ustedes, de acompañarlos, de defenderlos y de ser su representante y su voz. Pues les pido que el próximo 8 de marzo, quienes están en Bogotá y tienen su cédula inscrita en Bogotá, pues me puedan acompañar marcando una X en el girasol y una X en el 105. No sale ni mi nombre ni mi cara, entonces es simplemente votar con una X en el girasol y otra en el 105. Y así, pues yo, como vengo diciendo, no nos pongan a hacer la fila de la injusticia, a esperar por algo que tenemos que lograr defender, y las libertades individuales, la libertad de poder hacer lo que queramos con nuestros bienes y sin que nos estigmaticen, y lograr una regulación adecuada, pues aquí voy a estar yo para advertirlos, acompañarlos, tender puentes y ayudarles como hacen hoy todos los gremios que tienen sus congresistas, Sí, todos esa los es la gremios. Cámara por Bogotá. Puntualizo ahí porque que no generen confusiones. Sí, Bueno, Cámara por Bogotá. gracias Mauro por participar de este espacio. Nosotros ya, nosotros desde el gremio, pues hemos brindado el apoyo a ti en coherencia a esa relación donde tú nos has apoyado en momentos críticos. Y es por eso, acá no es un tema ni de partidos, yo no hablo de partidos, hablo de seres humanos y de profesionales que comprenden lo que es esto y tienen sintonía con nuestro negocio. El resto no me importa. ¿Listo? Entonces, Mauricio Toro, 105, Cámara por Bogotá, para los que consideren que él puede ser una de esas personas, o puede seguir siendo, porque lo vamos a seguir siendo y haciendo Mauricio, uno de los defensores del sector, pues magnífico para quienes vivimos de esto y quienes luchamos día a día porque este sector crezca. Camilo, te doy la palabra para el cierre, tú que estás desde Antioquia. Acá tenemos los dos mercados más importantes para el gremio y el sector de la venta turística en Colombia, entonces te doy la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a hacer una regulación inteligente que proteja a las plataformas, que proteja al usuario, sin frenar, yo siempre digo, sin frenar la innovación y el desarrollo económico que ustedes representan. Entonces acá van a tener siempre una voz quien los represente. Actualmente soy congresista de la República. Van a tener hoy presente esa voz y con la ayuda de Dios este próximo domingo vamos a quedar reelegidos como representantes a la Cámara por Antioquia, y con esa lucha por cuidarlos, protegerlos y que hagamos un proyecto de ley, una regulación que realmente los ponga a ustedes con la protección y que sigan construyendo país. Camilo Londoño, ese, la verdad, yo amo a lo que hago, y aquí van a tener que ese aliado que les sirva a ustedes de voz y que generen más oportunidades, más empleo, y que con la innovación sigamos haciendo que cambie ese pensamiento que tienen en contra de las plataformas. Ese pensamiento que es negativo, vamos a cambiarlo para que sea Claro. positivo. Y en nuestras manos está, en sus manos está para que trabajemos juntos y que en la regulación lo hagamos de la mano. ¿Con qué? Ojo, tenemos que sentar el que piensa diferente, tenemos que sentar al gobierno nacional, tenemos que sentar a los ministerios que son los encargados de estas regulaciones, tenemos que sentar a las plataformas que hoy tampoco están
formalizadas y traerlas a que formalicen. Acá donde tenemos que hacer esa tarea de unión entre todos y poder hacer mesas técnicas, ir un paso adelante. La clave está es ir en un paso adelante, porque si esperamos a que saquen decretos y salgan los demás, pues ahí es donde nos cogen con los pantalones abajo. Entonces Claro, acá, hay que pasar de ser reactivos, que eso es lo que ha venido sucediendo, entonces reacción y reacción ante los riesgos, a tener toda una planificación y una estrategia, precisamente lo que queremos. Y uno de los sueños, digamos, y les lo cuento a nivel personal, digamos, mío, es que Colombia se desarrolle económicamente a partir del turismo, que llegue riqueza a Colombia a partir del turismo. Era una industria lindísima. Claro, deben existir muchas más industrias, esa es la dinámica de la economía. Sí, pero el turismo creo que es una industria muy amigable con el entorno, con el medio ambiente. Es una industria que tiene impactos más leves en ese impacto negativo, que siempre pues hay un impacto positivo y un impacto negativo en los sectores. Entonces, Camilo, los que simpatizaron de repente o quieren indagar sobre ti, quieren de pronto darte tu voto, quieren participar de eso, ¿cómo lo pueden hacer? Para que les cuentes, y aquellos que están interesados, pues les den la información clara. bueno, aquí como representante de Antioquia, la invitación es a que me acompañen este próximo domingo a votar por el logo bonito del Partido Verde, el del girasol, y el 101 por la Cámara de Representantes de Antioquia. Y acaban de encontrar un defensor, un amigo que va a aprender mucho del sector, porque eso se trata, de que ustedes me enseñen muchas cosas y de lo que yo conozco como legislador, podernos unir y sacar las cosas adelante. Eso es lo que nos hace grandes, y la invitación es esa, que este domingo me acompañen a trabajar y seguir trabajando por el deporte, por la empresa, por los trabajadores, por los animalitos. Eso es lo que siempre he hecho desde el Congreso de la República, y la innovación, la tecnología hacen parte de esto. Yo creo que, y se los digo así desde un tema personal, mi hermano es una persona que no le gusta hablar con nadie. Me hubiera encantado que practicara un montón de deportes, pero con la tecnología es otra persona. Inclusive en los videojuegos habla inglés. Y decía, ¿cómo aprendí inglés? Por la tecnología, por poder conectar Eso es con muy otros. curioso. Entonces, le creo mucho a la tecnología, le creo mucho a la innovación, le creo mucho al que hace empresa, y hay muchas personas que viven de esto. Ojo, eso es lo importante, es que es el corazón de las personas, y créame que aquí vamos a seguir haciendo la tarea, sin odio, sin rencores, siempre buscando el bien común del territorio y de las personas. Y ustedes como gremio acá tienen un gran representante, y sé que entre los amigos que estamos acá nos podemos unir con varios para poder sacar los proyectos adelante, porque nosotros somos conciliadores. Entonces eso hace parte de no de odio, sino de polarización, no de reacción, sino conciliadores. Entonces acá les agradezco por este espacio. Verde 101 por la Cámara de Antioquia. Listo. Bueno, Camilo, muchas gracias y ya concluimos este espacio, ya se nos alargó un poco, pero bueno, un mensaje aquí para todos los participantes, pues agradecerles a estas personas que hacen parte de todos nuestros grupos, estar dinámicos, agradecerles por apostarle al turismo, de verdad, agradecerles por participar de todos los espacios que hacemos como Host, que con todo el cariño lo hacemos para la construcción colectiva. Hemos hecho espacios virtuales de todo tipo, de inteligencia artificiales, de regulación, de De todo. tecnología, de todo, y seguiremos haciéndolo. Y pues el compromiso por parte del gremio y de mi liderazgo a que estos dos personajes con los que hemos conversado acá, tendremos una cercanía muy amplia y llegaremos de manera frecuente allá a plantear todos los retos y a Rápido, exigir pues rápido, ese les compromiso con Juan, nuestro sector. rápido, Creo que Sí, nuestro amigo Camilo sí. se bloqueó, pero bueno, ya nos despedimos. Un abrazo. Gracias Abrazos. a todas y todos por Gracias. Acuérdense, conectarse. verde 105, Bogotá. Verde 105 y el de Camilo, ¿cuál era? Perdón, Verde recuerda. 101 en Verde Antioquia. 101 en Antioquia y Verde 105 en Bogotá. Un abrazo, queridos Chao, chao. compañeros, por conectarse y a toda Gracias, la Camilo. comunidad. Gracias, Mao. Chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por tan valiosa información. Feliz noche. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.